Bueno, mi nombre es Carlos, yo soy miembro del Centro de Estudios Aplicados para la Equidad en Salud. Hoy en día, bueno, damos inicio al segundo ciclo de coloquios de Equidad y Salud. Durante el año 2013, el Centro de Estudios fue el primer año de trabajo que tuvimos acá en la Facultad de Medicina. Desarrollamos un trabajo de aproximadamente 6 aproximaciones en el ámbito de la salud pública en diferentes temas de equidad y salud. Para este año teníamos un tema pendiente, que era el tema de las desigualdades y género, que es un tema muy relevante desde el punto de vista de la salud pública. Hoy día nos acompaña Lucy Ketterer, académica de la Facultad de Humanidades, ¿cierto? Anita Tragolaf, que es parte del observatorio, ¿cierto? También como un apoyo dentro de la gestión que realizamos acá en la facultad, levantamos nuestra página web, que también se desprende del med.ufro.cl/equidad. Estamos en proceso de construcción todavía de la web para que la puedan visitar más adelante. De seguro se van a encontrar con la presentación de hoy día, con el video que estamos también trabajando hoy día y diferentes materiales desde el punto de vista de la equidad en salud y determinantes sociales. ¿Ya? Así que, Lucy, adelante. Anita va a partir. Ani parte hoy día. Ahí nos vamos a ir turnando. ¿Ya? Primero, tal vez saludarles, darles las gracias por estar aquí, a todos los que vinieron, a todas las que vinieron también, a todos y todas, que vamos a hablar de género. Y ya tenemos que empezar a incluir cuando hablamos de género. En la mano. Decirles que nosotros trajimos una presentación conjunta porque vamos a hablar desde el observatorio, desde donde nosotros hemos recogido experiencias en torno al género y las desigualdades, como trabajo compartido. Somos las históricas, sin parte de la Anita, que es más histórica que yo. Bueno, Mari. Nosotros tenemos contemplado una hora más o menos porque eso nos habían dicho. ¿Sí? Bueno, lo que se produzca también en esta la dinámica, digamos, también pues, del diálogo, la conversación, eso. Bueno, Mari, ¿cómo tú? ¿Sí? Bueno, la primera parte, más bien presentar en términos así generales el surgimiento, digamos, de este observatorio y qué es lo que de alguna manera nosotros estamos desarrollando en estos momentos, digamos, que hemos desarrollado durante estos años que el observatorio se ha constituido como observatorio acá en la región. Bueno, este es un observatorio de equidad en salud según género y pueblo mapuche, ¿ya? Bueno, ahí el título dice desigualdades de género y pueblo mapuche desde la experiencia del observatorio, porque como usted le decía, vamos a hablar a partir de la experiencia que hemos desarrollado, ¿no es cierto?, con las organizaciones, con las comunidades, ya con las organizaciones de la sociedad civil, como también de las organizaciones, bueno, que pasa también a nivel de la universidad, digamos, porque también el observatorio la componen organizaciones de la sociedad civil, como también algunas unidades de la Universidad de la Frontera. Bueno, somos un espacio, ¿no es cierto?, de análisis, reflexión y seguimiento ya de las inequidades de géneros que vivencian las mujeres mapuche y no mapuche de esta región. Como decíamos, surge por iniciativa, ¿no es cierto?, de la Organización Panamericana de la Salud de la OPS y la OMS. No fue algo, digamos, que se nos haya ocurrido a las mujeres acá generar este observatorio, sino más bien fue por una necesidad que en ese entonces dirigía la OPS la doctora Matamala, ¿ya? Y ella, bueno, tenía un trabajo bastante, estaba inserta, digamos, todo en el ámbito de la salud, ya con el Ministerio de Salud, ya, y también toda su experiencia que tenía también con las organizaciones sociales, ya, de mujeres, derechos humanos, en Chile. Y por lo tanto ella recurre, ¿no es cierto?, a tomar contacto con diferentes organizaciones de acá para, en esta intención, digamos, de levantar un observatorio acá, porque en Santiago ya se había creado un observatorio en la Universidad de Chile, ¿ya? Y acá, bueno, esto surge el año 2005, ¿ya?
aparte, digamos, también con varias discusiones, análisis, reflexión, para ver, digamos, en qué medida también las organizaciones nos comprometíamos con generar este espacio, ¿ya? Y fue un proceso bastante largo. Durante un año, digamos, se estuvo discutiendo la necesidad o no necesidad, digamos, de levantar este espacio acá en la región. Bueno, antes tal vez decir las motivaciones por la cual se levanta también este observatorio, porque las características tal vez sociodemográficas de acá y por la población mapuche presente acá en la región, eminentemente mapuche. Por lo tanto, la idea era también observar, ver qué estaba ocurriendo con las políticas de salud, ¿no es cierto? Estas inequidades, digamos, en salud en la región de la Araucanía. ¿Ya? El equipo técnico, Lucy Kietere, ya, yo más bien representando tal vez a las organizaciones de la sociedad civil, ya, El Garroyo, que es de salud pública, Ana Arellano, del Departamento de Trabajo Social, y Claudio Bando, que también es de salud pública, digamos, representa el Departamento de Salud Pública. También colaboran muchas personas con el observatorio, principalmente las estudiantes en práctica, porque también es como un espacio de práctica del cual también se ha ofrecido, digamos, para las estudiantes de distintas carreras, y también otras personas que tienen interés, digamos, por la temática de género, por la temática de las mujeres, también se acercan, digamos, y colaboran en este trabajo, digamos. Damaris Molina, que es una periodista, y Verónica Segre, trabajadora social, que tiene bastante experiencia también y trabajo con movimientos de mujeres a nivel. El observatorio aborda 5 campos de observación, ya: violencia de género, medio ambiente, salud sexual y reproductiva, calidad de atención y salud mental. Esos son los campos que aborda el observatorio, y en cada uno de estos campos bueno, se han generado algunas indicadores, digamos, categorías e indicadores, digamos, para medir estas inequidades de género y pueblo mapuche acá en la región. ¿Ya? Dejo hasta acá porque va a continuar Lucy. La idea es que vamos a ir haciendo una presentación en donde podamos poner como algunos conceptos como en discusión. Tal vez podrían acercarse las personas que están por allá, porque esto es un conversatorio y se supone que conversamos mirándonos a las caras, y los que están así no les ven a ustedes. Entonces los invito a pasar acá adelante, por favor. La idea es que vamos a poner unos conceptos nosotros en juego, digamos, porque es género y etnia y clase también, se conjugan en lo que nosotros como observatorio tratamos de mirar, tratamos de observar aquí en la región, cómo se presentan estas inequidades. Entendemos al género como la concepción, digamos, más bien occidental. Después la va a discutir Anita esta concepción, y por eso lo hemos presentado así, porque partimos con que el género es una categoría que no es nuestra, latinoamericana, por decirlo de alguna manera. El género es una imposición, producto también de un feminismo que ha sido muy cuestionado desde las corrientes latinoamericanas feministas, desde el afrofeminismo y desde otras corrientes. El género es una herramienta que las mujeres pusieron en juego para medir o para visualizar o para mirar, para poner en discusión, digamos, lo que sucede entre las relaciones entre los sexos. Entonces, de alguna manera se arma esta categoría a partir de estudios psicológicos que hicieron por los años 60, pero en algún momento se dijeron, oye, mira, a través de estas atribuciones, adelante, a través de estas atribuciones que se hace acerca de los géneros, o sea, acerca de los sexos, podemos nosotros visualizar las cuestiones culturales y sociales que están implícitas, porque somos diferenciados sexualmente, tenemos una biología que nos marca, ¿cierto? Somos machos o hembras, por decirlo de alguna manera. Unos tienen pene, otros tenemos útero. Adelante, pase nomás. Pasa, Pilar, asiento, sí.
Es que estábamos así en mesa redonda porque en realidad es mejor para conversar, pues, porque si no... Adelante, asiento. Entonces la idea es que el género nos permite visualizar estas relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres, donde lo masculino en las sociedades occidentales que nosotros conocemos, lo masculino está sobre lo femenino, ¿ya? Hay un poder ahí asignado. Pero nosotros además sabemos que el género es un término complejo, no es que sea igualito en todas partes, ¿cierto? Las relaciones de género no son iguales en todas partes, sino que están cruzadas por otras categorías también. Distinto es ser una mujer mapuche que ser una mujer que no es mapuche. Distinto es ser una mujer europea, ¿cierto?, que ser una mujer chilena, también. O ser un hombre europeo y ser un hombre chileno. Adelante. Distinto es ser un hombre chileno, de una clase o de un estrato socioeconómico deprivado, que ser un hombre europeo de un estrato socioeconómico deprivado. O sea, en el fondo, ¿qué quiero decirle? La sociedad nos jerarquiza a unos y a otros, y nos jerarquiza también respecto de nuestro sexo. O sea, hay ahí también una distribución inequitativa. Y eso, de alguna manera, esta categoría nos permite entonces designar esas desigualdades, mirarlas, complejizarlas, pero también nos permite reconocer que lo femenino, cómo se construye lo femenino y lo masculino, ¿cierto?, que son las atribuciones culturales de lo biológico, digamos, y nos permite también ver cómo estas construcciones cambian en el tiempo, porque las relaciones de género son históricas también, se dan diferenciadamente y si se posicionan sociopolíticamente, geográficamente, también se posicionan históricamente de manera distinta y evolucionan. Por lo tanto, esta es una categoría que no es fácil, porque es una categoría compleja. Aquí habemos personas de distintas edades y probablemente la señora nos pueda decir que las relaciones de género cuando ella era joven son muy distintas que ahora. Y ahí ya hay una complejidad que nosotros la observamos, ¿entiendes? Y han ido variando en el tiempo. Y eso es lo interesante de una categoría como esta, que cambia, que varía, que no es hegemónica ni una sola. Y eso a nosotros nos hace mucho sentido también. Nos hace mucho sentido porque cuando nosotros estudiamos el género, vemos como esta distribución dual de la sociedad, ¿cierto? Lo femenino y lo masculino, que uno lo puede ver en todo. Lo puede ver en las profesiones, lo puede ver en la asignación de poder, lo puede ver en las relaciones entre las personas. Hay una parte de la sociedad y de la cultura que es femenina y una que es masculina, ¿cierto? Y hay una relación de poder desigual en esa relación, que estas formas dicotómicas que nosotros tenemos de pensar se expresan allí. Entonces lo femenino está, por cierto, ligado a lo privado, ¿cierto?, a lo doméstico, a lo emocional, a lo reproductivo, a la naturaleza, porque en la naturaleza se supone que es lo que está dado y lo que el hombre domina. La sociedad domina la naturaleza, por lo tanto la naturaleza es femenina y la sociedad es masculina en su mirada, porque hay también toda una concepción de sociedad como una construcción, digamos, de alguna manera racional, que nos damos para relacionarnos entre los seres humanos. Entonces ahí también hay una mirada. Hay una digamos, asociación entre lo femenino y la necesidad, la carencia, entre el cuerpo, entre la producción de los cuerpos. Lo femenino es la producción de los cuerpos. Vemos en la televisión cómo todo se asocia a lo femenino para ser vendible. Los cuerpos de las mujeres están vendiendo en este rato el Mundial de Fútbol, ¿o no? Son los cuerpos femeninos. O sea, Brasil, en 1, 2 o 3 reportajes muestran las favelas por ahí de repente y todas las desigualdades sociales de ese gran país y la complejidad de esa sociedad, pero cuando se muestra el marketing del evento, es el cuerpo femenino el que resalta. Y a mí yo a veces miro y digo, es más cuerpo de mujer que fútbol, ¿me entiendes? Porque son las garotas, la fiesta, ahí está, digamos, la utilización del cuerpo femenino en la sociedad. Bueno, nosotros
asociadas a los sentimientos, ¿cierto? Asociadas a la emoción, asociadas a la ética del cuidado. Las mujeres nos educan para cuidar a los otros, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros esposos, para cuidar a la sociedad. Por eso las profesiones del cuidado son femeninas, ¿no? Con gran contingente femenino, trabajo social, enfermería, ¿cierto? Matronería. Son profesiones genéricamente asociadas al cuidado de los otros también. ¿Por qué en la ingeniería hay puros hombres y en obstetricia hay puras mujeres? Hay que preguntarse eso. Porque hay una distribución. Sí, poco, pero poquito. Pues son igual que en trabajo social. En trabajo social entra, no sé, que hay 2 matrones. Eso es distinto. Sí, Claudio Bando, que está con nosotros, también es matrón, ¿viste? Pero el tema es que si tú miras la generalidad como el fenómeno social, esa generalidad es femenina, porque en trabajo social sucede lo mismo. En trabajo social, de 40 o 50 estudiantes que entran 5, el 10%. Y fíjate que cuando estudiamos, y eso es súper interesante también mirarlo, cuando estudiamos cómo, por ejemplo, nos vinculamos laboralmente las mujeres trabajadoras sociales a los espacios laborales, hemos hecho tesis descubriendo que nos demoramos nosotros muchos más años en llegar a los cargos de poder. Una colega se demora 12 años en ser jefa. Un colego se demora 3 en llegar a ser jefe de alguna unidad, de una sección, de una... O sea, es que hay una distinción, pero es que... Bueno, hay muy poco... Exacto, con el tema del cuidado. Y no a los hombres. A trabajar, exacto. Bueno, esa es la dicotomía, y por el otro lado, lo masculino se presenta, ¿cierto?, como lo público, como lo productivo, como la cultura, como la libertad, como la mente, como la razón, como la ética de la justicia, la competencia, la competitividad, la eficiencia, porque la eficiencia está muy ligada a lo masculino, la eficiencia y la eficacia. La emoción está en contra de la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? No te permite la eficiencia ni la eficacia, chuta. Al hacer, lo masculino está asociado al hacer y lo femenino al sentir, ¿cierto? La productividad, el trabajo, a los iguales. Nosotros somos la otredad, las mujeres, somos las otras, las que piensan distinto a la razón. Y eso de alguna manera posiciona entonces a lo que es masculino, ni siquiera a los hombres, ¿ah? Porque los hombres tampoco todos están en la misma escala de poder, sino que posiciona a lo masculino, esa construcción que nosotros hacemos de lo masculino sobre lo femenino, sobre lo que es femenino. De hecho, los hombres homosexuales también están como más bajitos en esta escalera social, ¿cierto? Porque ya no son masculinos, sino que se feminizaron. Entonces, eso también marca la posición. Bueno, esa es la mirada dicotómica del género que tiene la sociedad occidental. Ahora mi compañera, y esto lo hacemos ¿por qué? Porque nosotros también cuestionamos esta categoría, porque esta categoría no nos explica todo. Y nosotros pensarán ustedes que somos un observatorio de género y pueblo mapuche, y tampoco estas categorías que también son hegemónicas, también son occidentales, también son las de la receta del libro, no nos explican lo que pasa en nuestra cultura, ¿cierto? Porque no todas las mujeres somos iguales aquí en la región de la Araucanía. Aquí hay distinciones, y hay distinciones importantes. Entonces ahora Anita va a comentarles las críticas a esta categoría que occidental, ¿cierto? Occidental, bueno, sigue siendo. Más que nada, digamos, este concepto del género, ¿no es cierto?, cómo lo entendemos desde el mundo mapuche, ¿ya? El género, bueno, está implícito, o sea, culturalmente, históricamente, digamos, ha estado presente, no solamente, digamos, a nivel de las relaciones, digamos, de las personas, sino también a nivel de toda la vida, digamos, ¿ya? La vida de la comunidad, o sea, porque uno como persona se relaciona, ¿no es cierto?, con la naturaleza, con el entorno natural, con el agua, con la tierra, ya, con el territorio. Entonces, y no están marcados, digamos, estos roles que Lucy mencionaba, los roles, digamos, que lo que las mujeres realizan y los hombres realizan, sino que acá existe un concepto más integral, como yo le decía, ya que primero que nada se reconoce, se respeta o se valora, digamos, como esta dualidad, ¿ya? De la persona, ¿ya? De la persona como che,
¿ya? Y el ser che, digamos, es un atributo, digamos, que tienen por un lado las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, todos, ¿ya? Todos son, no hay como esta superioridad, digamos, en ese sentido, ¿ya? Por otro lado, digamos, históricamente, ya las tareas domésticas y productivas eran más colectivas, ¿ya? Eran colectivas, porque en esta diferenciación, digamos, de lo que la mujer está ligada al rol productivo, ¿no es cierto?, al cuidado de los hijos, el hombre el que sale a trabajar, acá al interior de la comunidad, ¿no es cierto?, el trabajo era colectivo, o sea, tanto actividades agrícolas, actividades que tenían que ver con la reproducción, o el cuidado que tenía que ver, o sea, el trabajo que tenía que ver con la generación, digamos, de alimentación, y todo eso es responsabilidad de todos, digamos, ¿ya? Porque todos participaban de alguna forma en estos procesos, ¿ya? En los procesos de producción, ¿ya? La familia completa estaba presente, digamos, produciendo, no sé, la chacra, la hortaliza, ¿ya? Por lo tanto, no había esta diferenciación de quién tenía mayor responsabilidad sobre una u otra tarea, digamos, ¿ya? Se planifica y se ejecuta y se desarrolla, digamos, de manera colectiva, ¿ya? Bueno, actualmente hay diferencias, se puede decir que más marcadas en la distribución de las tareas domésticas y productivas, producto de las necesidades económicas, imposición de un modelo que tiene que ver también, bueno, porque también acá suena que también se produce también un cambio cultural, pero ese cambio cultural por esta imposición, por este modelo, digamos, que se impone, ya, que un modelo competitivo, un modelo que hace, ¿no es cierto?, producto también del reduccionamiento del territorio, ya, la familia, las personas se ven forzadas, digamos, también a emigrar, ¿ya? Y en esta migración es que también se produce esto que Lucy presentaba, o sea, el generar ingresos fuera extrapredial, ¿no es cierto?, y hace como también a generarse esta claro, adopción de nuevas, digamos, nuevas formas, de nuevos modelos, digamos, nuevas formas de vida, ¿ya?, para cubrir estas necesidades económicas, ¿ya? Entonces ahí es donde empieza también el tema del poder, ¿ya?, principalmente el económico, ¿ya?, por la generación de ingresos, ¿ya? Y ahí empieza a marcar tal vez más esto de los roles también, ¿ya?, de las mujeres, porque hay ciertos periodos en que también el hombre migra, sobre todo hoy día, ¿ya?, que hay periodos, por ejemplo, de primavera, verano, en que prácticamente el hombre sale a trabajar fuera, inclusive hoy día las mujeres están migrando temporalmente, ¿ya?, a estos trabajos, digamos, fuera del predio, fuera de la casa, ¿ya? Entonces, pero eso tiene que ver con un tema, digamos, como involuntario, ¿ya?, también. La presión social. Claro, la presión social, ¿ya?, por salir adelante, digamos, también por un tema también de pobreza, ¿no? También por una pobreza económica, digamos, también se ven obligadas muchas veces las mujeres y los hombres, digamos, migrar fuera de sus lugares. Ahora, uno también, ¿cómo puede tal vez como ver estas diferencias, tal vez marcadas, digamos, en el tema de los roles? También bueno, existen roles culturales que marcan estas diferencias, principalmente que tiene que ver, por ejemplo, con la vestimenta o la transmisión cultural, por ejemplo, que hoy día uno puede ver esta mantención cultural muy todavía fuerte, principalmente en las mujeres, en esta transmisión cultural de la lengua, ¿no es cierto?, de las prácticas culturales, ¿ya? Uno también puede ver estas diferencias entre el rol tal vez que asume el lonco de una comunidad como autoridad tradicional y el rol que asume una machi. Hoy día también vemos que hay machis, tanto hombres y mujeres, que asumen las mismas responsabilidades al interior de la comunidad, pero también uno puede ver esas diferencias de roles culturales, en el sentido de que ahí uno ve también como una especie de jerarquización, ¿ya? Pero tiene que ver por un tema cultural, ¿ya?
de esto de la importancia que tiene cada una de estas personas que conforman esta organización tradicional, digamos, mapuche. Bueno, como ya le decía, está de los roles que se expresan en la jerarquía, ¿no es cierto?, las decisiones políticas, mayor presencia de hombres hoy día, ¿ya? O sea, podemos ver que a raíz, digamos, de estos cambios culturales que hoy día esta organización tradicional mapuche muchas veces ha sido reemplazada por otros tipos de organizaciones, que las cuales hoy día son lideradas por hombres, sobre todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿ya? Que mayoritariamente son lideradas por hombres y que es una estructura, digamos, externa a la cultura mapuche, ¿ya? Bueno, ahí yo colocaba el tema de los cacicazgos, que también marcaba un privilegio, porque aquí también históricamente pasa que, bueno, antes de la guerra, digamos, ¿no es cierto?, había una extensión mayor, digamos, de territorio, por lo tanto, también estaba establecido culturalmente, ¿no es cierto?, que el hombre podía tener más allá de una mujer, ¿ya? Pero también eso no se daba en todos los hombres, sino eran privilegios que tenían ciertas personas, ¿ya? Y por eso hay conceptos para también definir ahí, ¿no es cierto?, que puede uno tal vez hablar ahí como cómo se ve en la occidental cuando se habla esto de las desigualdades, ¿ya? Porque también habían hombres que eran el men hombre, ¿ya? Wentu el men, ¿ya? Que eran hombres que tenían un poder económico relacionado con la tierra y relacionado con los animales, ¿ya? Principalmente, y que eso le daba poder, por un lado, ¿no es cierto?, para también tener más de una mujer, ¿ya? Pero también se daban casos de mujeres que también eran el men somo, que también estaban asociados ya sea al tema económico, porque por las alianzas que se establecían, se buscaba también establecer estas alianzas entre los men Wentu y el men somo, ¿ya? Personas que poseían muchos conocimientos, que tenían todas estas bienes, digamos, de capital, puede decirlo así, ¿ya? Bueno, ahí también surge esto empieza, digamos, también a diferenciarse también hacerse esta diferencia en que las mujeres, en ciertas épocas, ¿no es cierto?, también de la guerra, quedan a cargo de los hijos, al cuidado de los hijos, digamos, y a la crianza y al tema productivo, ¿ya? Bueno, acá también hay cómo se entiende también este concepto del género. Nosotros decimos que también hay una dualidad, ¿no es cierto?, femenino-masculino, que es occidental, pero que desde la cultura mapuche uno puede ver desde la cosmovisión, por ejemplo, que no hay estos niveles ya como de jerarquía, sino que hay una explicación que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no es cierto?, con el respeto y con el yamun, que son conceptos que tienen que ver con el respeto y la reciprocidad que se establecen en las relaciones entre las personas, ¿ya?, y con la naturaleza, ¿ya? Y en la dualidad, en el sentido de que aquí no tanto hombres y mujeres podían establecer o desarrollar las mismas responsabilidades, las mismas tareas, digamos, ¿ya? Bueno, en el tema, digamos, de la existencia del machismo hoy día, no estaba esto, o sea, es como concepto, digamos, no estaba el concepto de machismo al interior de la cultura mapuche. Esto es un concepto también que se adopta, ya, que son prácticas, ¿no es cierto?, también occidentales, que el hombre mapuche la asume, digamos, ¿ya? Y hoy día se dice, ¿no es cierto?, que así como la sociedad occidental, también existe mucho machismo al interior de las familias mapuche, ¿ya? Bueno, no incorpora las relaciones de complementariedad y reciprocidad que vivencian las mujeres mapuche
estas categorías que Lucy mencionaba, ¿no es cierto? No incorpora las relaciones de complementariedad y reciprocidad que vivencian las mujeres mapuche a nivel de familia, comunidad y el territorio. O sea, cómo se entiende, digamos, como yo les explicaba anteriormente, la concepción mapuche respecto a esta concepción occidental, digamos. Entonces ahí hay estas diferencias, digamos, ya de visión, ¿ya? Bueno, las definiciones de la persona que trascienden el individualismo occidental. Bueno, estos son los aportes de enfoque de género desde los pueblos originarios, un poco para contextualizar, digamos, cómo se analiza desde los pueblos originarios, digamos, este concepto, ¿ya? El enfoque de género, que son concepciones de una vida digna que van más allá del derecho a la propiedad, que son conceptualizaciones de equidad que incluyen no solo a la complementariedad entre los géneros, sino entre los seres humanos y la naturaleza, ¿ya? Claro que todo esto tiene que ver con un concepto tal vez más integral, que está integrado, digamos, a toda la vida, tanto de las personas, como les decía, como de la relación que se establece, digamos, con la naturaleza, ¿ya? Porque también dentro de la cultura mapuche, o de los pueblos originarios en general, ¿no es cierto?, las constituciones nos dicen que están establecidas normas culturales, ¿ya? Y que se obedecen a esas normas culturales que están muy ligadas, digamos, con todo lo que tiene que ver con la vida natural, ¿ya? Nosotros somos una persona más, digamos, un miembro más, digamos, de este gran Gualmapo acá en el espacio acá de la región, digamos, ¿ya? Y eso podría... No sé si tal vez en este espacio, para pasar a lo otro, tal vez si hay algún aporte de generar a partir de esto, digamos, alguna consulta, algún aporte respecto a lo que hasta aquí se ha dicho, digamos. ¿Sí? Digamos una consulta respecto a la identidad de género, hablamos de sectores reproductivos. Me preguntan en una instancia hace poquito tiempo, preguntaban por la realidad del aborto en el pueblo mapuche. Porque yo no puedo responder si no lo sabía. Quisiera, no sé, saber cómo se ve o se observa el tema de la inequidad ahí, porque bueno, si hablamos de sectores reproductivos en Chile, hay hartas inequidades que se expresan grotescamente sobre la realidad de mujeres. ¿La pregunta cómo fue? ¿Sí? El aborto entre las mujeres mapuche. El pueblo mapuche en ese sentido. Claro, el concepto yo creo que el concepto de aborto como aborto, no sé cómo hacer, no sé la palabra exacta, a lo mejor, que puede tener, digamos, para el pueblo mapuche ese concepto, pero sí se habla, por ejemplo, de las pérdidas, ¿ya? Se habla de las pérdidas, se me fue un concepto, pero se lo he escuchado mucho yo a las ñañas y a las mayores, a las parteras, ¿ya? Que también está porque tiene que ver también con esta conexión natural, ya que se da, porque aquí, a ver, lo que pasa es que hay comportamientos culturales que estos se entregan como pautas, como normas, como advertencia, ya, a todas las personas en su formación, ya, desde chico, ya, que tiene que ver con los cuidados, ya, con los cuidados, y acá cuando se dan los abortos en las mujeres, principalmente pasa porque muchas veces hay problemas que presentan las mujeres al relacionarse muchas veces con estos espacios culturales, con espacios sagrados, o por los cuidados principalmente, ¿ya?
Pero eso es como la natural. Y hay Claro. como un aborto, una inducción, o el aborto mirado como un control del embarazo en el fondo, porque eso es como es un método, en definitiva, un método de control. Claro, bueno, ahí hay hierbas medicinales, ¿no es cierto? Que también, o sea, hay muchas hierbas medicinales también que hace referencia, igual no hay literaturas que uno puede revisar, que hoy día, que las parteras, digamos, también usaban para inducir, digamos, situaciones de aborto, pero también tengo entendido yo que también cuando eran justificadas, digamos, ¿ya? Cuando eran necesarias hacerlas. Si las mujeres manifestasen su derecho a decidir, pidiesen Lo que pasa es que su aborto, se podría... Lo que pasa es que las mujeres cuando se decidían en estas prácticas, o sea, el hecho de que ya iban a las parteras porque algo ya ellas estaban sintiendo, ¿ya? Sí. Yo entiendo tu pregunta como bolero porque me tocó. Tal vez que no es una Primero práctica agradecer la sancionada. invitación porque de verdad Antiguamente sacarlo ya de la manera. Ahora, a mí me tocó trabajar hace 20 años en comunidades para mucha gente, Ya. donde el tema de la arraigo cultural está mucho más acentuado que acá. El arraigo cultural quizá yo lo veo allá, pero no lo veo acá. Bien, me tocó también ver la evolución desde digamos, el aislamiento que tenían las comunidades hasta el minuto que me vine para acá, donde habían grandes carreteras. Por lo tanto, me tocó visualizar todo ese proceso de ahuencamiento que en algún momento se dio con las comunidades. Ahora, lo que pregunta colega, nosotros lo estudiamos, hicimos un estudio respecto de cuál es la composición del La concepción. y del concepto mágico religioso del aborto no provocado y del aborto provocado. ¿Bien? En el tema del aborto no provocado, el aborto espontáneo, Rubio lo describe súper bien, se relaciona el traspaso más allá de la frontera de lo que es lo religiosamente permitido, y tiene que ver con la relación con las personas también, tiene que ver mucho con la relación con las personas. Ahora, en términos de que el aborto provocado, conversando con los agentes de salud mapuche, en realidad el concepto de aborto provocado no está tácito en la cultura mapuche, no está tácito en la cultura mapuche. El aborto provocado casi se injuria a la cultura, está muy castigado, muy desarraigado en la cultura mapuche. Además, cuando la partera ve que una mujer está embarazada, le recomiendan no cumplir ciertas cosas y ciertas hierbas, ciertas aguas, para que precisamente para evitar de alguna manera el aborto y evitar entre comillas el desprecio del loco. Por lo tanto, la trascendencia que tiene el tema del aborto, más que nada está dado por el aborto espontáneo, pero no por el aborto provocado, porque el aborto provocado no es un concepto que está arraigado en la cultura mapuche, es un concepto que nació de la multiculturalidad propia de la occidentalización de la cultura, pero no es un concepto. O sea, como tú dices, pues no hay un concepto. Claro. No hay un concepto un para el aborto. abuso del conocimiento que existe desde la... Disculpa, No, está bien. Sí, un conversatorio. Desde las MIEN que conocen de la medicina mapuche, ¿no es cierto? Pero como dices, es un concepto que se ha llevado, que se ha introducido a la cultura, pero no que, digamos, al interior de la cultura mapuche, desde la comunidad nacionalista. El Acachipay o Acachipán existe efectivamente, que es, literalmente podría señalarse como algo que es un proceso que no está terminado, o sea, salió por la mitad, ha avanzado hasta cierto punto y no ha podido avanzar más, pero se ha cortado ese proceso por lo que explicaba la mujer, digamos, por esas transgresiones que ocurren, digamos, y que a veces suele la mujer embarazada sufrir las consecuencias y principalmente el efecto que es la transformación. Entonces, debido a eso, se produce el ancatepán de este feto, pero ese es el proceso natural. Y la inducción es básicamente un aprovechamiento, digamos, de los conocimientos que existen y efectivamente
efectivamente yo creo que hasta el momento no existe ¿cómo se llama? Un consenso entre sobre todo la gente mayor. Eso yo creo que está básicamente descartada la idea. No es un concepto Claro. que esté arraigado, no es un concepto propio de la cultura. Pero yo quiero decir algo. Acá en la- Ya. Acá. Sí, Y después la Jorge, ya. Mira, yo concuerdo con el concepto que de nuestra religiosidad el hablar de aborto simplemente no está pensado. Pero también tenemos que ser bastante realistas con lo que sucede con nosotros. Más del 70% del pueblo mapuche vive en la ciudad. Más del 50% vive en las grandes urbes. Y en esas grandes urbes nosotros hemos ido perdiendo cada vez más nuestros arraigos religiosos. Por lo tanto, tampoco podemos jugar el purismo absoluto de hablar de que la cultura mapuche no. Nosotros somos mapuche, somos cultura mapuche. Y tenemos que entenderlo como un proceso de transición. Y es un proceso de transición que hay que entenderlo también. No juzgar ni pasar y hacernos el araquiri porque estamos viviendo en la ciudad y hemos adquirido, por cuestiones elementales y básicas, elementos de la sociedad ordinaria. Por lo tanto, el tema del aborto es súper jodido. Y yo lo viví en los Estados Unidos. Yo soy practicante de la medicina de atención primaria. Y una vez una niña mexicana tuvo un problema y quería hacer un aborto. Y personalmente yo le recomendé una partera mexicana. Y la partera mexicana me dijo, ¿qué quieres hacer? Problema tuyo, es tu gente, no es la mía. O sea, no me preguntes a mí, hazlo tú. Lo que hizo ella fue decirle, no te preocupes, yo te voy a mejorar. Le dio hierba y nació un bebé precioso. Porque dentro de la cosmovisión indígena, no solamente mapuche, sino que a nivel de toda Latinoamérica, no existe el concepto de aborto. Pero también nosotros tenemos que tener y no prejuzgar y mirar desde un punto de vista malévolo a nuestras hermanas que se hacen aborto. Y que hay montones. Y si hiciéramos una lista, yo creo que nos faltaría la. Sí. Claro. Sí, no sé, yo creo que no. Dale nomás. Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, no es que uno esté como tratando de decir esto realmente no va con nosotros. No va por ahí el tema. Yo creo que si uno lo piensa desde la historia, desde las papás, claro, eso realmente, o sea, no cabe dentro de sí. Naturalmente que así como hemos tenido que ir adoptando un montón de cosas que a lo mejor muchas veces no nos gustan. Yo principalmente llevo no sé cuántos años ya acá en la ciudad y la verdad es que no me gusta vivir en la ciudad. Pero lamentablemente estoy aquí, tengo que andar en micro, tengo que andar corriendo, tengo que andar metida pisándome en el taco, ya tengo incorporada la palabra estrés, que tampoco era un concepto escrito. No es. Entonces, o sea, cada vez nos vamos incorporando más cosas. Tú también. Porque es una necesidad. Pero no podemos decir que eso no es un cambio que a esta altura uno no podría decir ni positivo ni negativo, la verdad es que ni sé cómo catalogarlo. Y sí, el concepto de género yo creo que también ha ido cambiando en la medida que va permeándose la cultura. Por eso hablábamos, claro. Con elementos occidentales. Qué dinámico, pues. Fíjate que cuando tú planteas el tema del concepto de género en la cultura mapuche, algunos elementos que me tocó estudiar en algún minuto, porque me tocó estudiar. Y fíjate que tiene mucho que ver con el proceso histórico que ha tenido el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche que pensaba que no vivía en comunidades, por principio. Se movía por toda la Latinoamérica. Se movía por toda, era un gran territorio. Se movía muchísimo. Eran recolectores básicamente. Por lo tanto, y lo que tenía en la mano era muchísimo, era muy rico lo que tenía en la mano. El concepto de mamá, padre, el concepto de género, prácticamente no existía, había una igualdad absoluta. Yo recolecto, tú recolectas. Si yo tengo que cuidar a los niños, me quedo yo con los niños, no te quedas tú. Luego viene el advenimiento de los no, se empiezan de alguna manera a enclaustrar.
en nuestro territorio más pequeño, y empiezan a variar rol, nuevamente variar rol. El hombre tiende a salir un poco más, la mujer tiende a quedarse en la casa con los niños. Quizá también había un trabajo compartido ahí en la crianza, en el mejor parental, había un rol compartido. Pero esta cuestión se termina ya definitivamente cuando empieza a haber una comunicación más expedita entre el pueblo occidental y el pueblo mapuche. Cuando empiezan a ver por los caminos, el que empieza a meterse a los lofos, y empieza a llevar su cultura. No quiero meterlo en el tema histórico español porque eso es un tema de casi de fuerza y de imposición. Pero con el tema posterior, digamos, lamentablemente se perdía mucho la cultura mapuche y asume roles que históricamente y en su ADN no estaban. Entonces, hay que ver todo el proceso, hay que verlo como un proceso antropológico y sociológico más que un proceso cultural. Sí. Yo quería hacer un breve aporte, no soy un gran conocedor de la cultura, pero hay algunas cosas que he ido observando y aprendiendo, y una de ellas es que sin duda que esta influencia cultural no parte por las carreteras, sino que por la evangelización. Eso es un tema que y un elemento central de la evangelización es la culpa, a propósito del aborto. Sí, una cosa central es la determinación de hacer un aborto de la culpa, ¿sí? Que es, digamos, una atribución asumida por una persona, pero que tiene una connotación social. Y en ese sentido, yo lo contrasto con lo que relata, por ejemplo, Cronista, El cautiverio feliz, donde hace referencia al comportamiento de las mujeres mapuche y de la sexualidad. Y de la sexualidad de las mujeres mapuche, que a mí me impactó, porque da cuenta de un pleno goce de lo que podríamos llamar en nuestras categorías de libertad o espontaneidad, el derecho a su cuerpo y de la ausencia de culpa respecto a cómo se desempeñaba en relación con el otro en el goce sensual. Entonces, yo creo que partiendo desde ese punto, naturalmente que no podría haber culpa que indujese a pensar en el aborto como un fenómeno, no se podría haber aparecido en ese horizonte, yo hago esa inferencia. Y luego, si pudiese haber aparecido, tendría que haber guardado relación con la noción de transgresión, es decir, que esa criatura que era vida, que estaba allí, podría tener o estar siendo de alguna manera asumiendo, incorporando las consecuencias de no mantener los equilibrios que deberían observar en su comportamiento, en su relación con los niveles en los que se relacionaba la cultura mapuche, ¿no? El nivel, como decía, tetranémico, los 4 niveles en los que ellos se mueven, en sus distinciones fundamentales. Así que lo que yo creo es que es una construcción sin duda moderna que está allí y que se corresponde con la capacidad que tiene la cultura mapuche de ir transformándose y manteniendo un nervio, eso lo han dicho los historiadores, ¿no? Transitar de un momento a otro, transformándose, pero al mismo tiempo manteniendo central, que permite al caballero acá hablar de la cultura que está viva y que se revitaliza, pero que sin embargo se transforma continuamente. Sí, yo quería comentar algo que iba por ahí también, o sea, yo creo que estas categorías de repente de si abortaban o no abortaban son unas categorías modernas que nosotros los occidentales también en esta relación intercultural ponemos. Si vamos a los estudios antropológicos, los pueblos originarios tienen muchos métodos de control de la natalidad, las mujeres manejan mucha sabiduría en torno a hierbas y a formas de hacerlo, de todo, ¿me entiendes? Claro, entonces yo creo que esta también es una relación que está es una situación que está muy incorporada por la culpa y por el cristianismo, o sea, esa es una cuestión, de hecho cuando Anita nos dice no hay ni palabra para denominar el hecho, es porque algo sucede en la cultura, porque el idioma es la cultura en definitiva, entonces ahí hay algo que mirar. Yo les quería proponer que avancemos para que terminar y para dar más paso a otras cosas. Sí, dale yo. Bueno, mira, estos son como aportes que nosotros hemos visto, porque esta discusión que hemos tenido aquí, que hoy día se traslada aquí, nosotros también la tenemos permanentemente en el observatorio también, y con las personas, con las mujeres que están con nosotros, en el fondo,
conversando siempre o participando con nosotros. Entonces, lo que sí nosotros reconocemos en esto como categorías analíticas que se, introducen, es que sí hay una vinculación fuerte entre género, clase y etnia. Y eso tiene unos efectos, esta imbricación, superposición, interseccionalidad, desde donde ustedes se quedan parar teóricamente para mirarlo, por decirlo de alguna manera, porque esos son todos conceptos que devienen desde enfoques teóricos distintos. Eso sí se expresa en el cuerpo de las personas, se expresa en el cuerpo y en las vidas de las personas. Y nosotros decimos, en la salud, genera desigualdades de salud. Si a eso nosotros les vamos sumando otras categorías, la edad, la opción sexual, el trabajo, la educación, dónde vives, entonces ya nos posicionamos y nos ubicamos cada uno en su lugar en la sociedad, ¿no? Y en una sociedad que es desigual, que es inequitativa, que es bastante injusta. Entonces, eso claro que influye esta imbricación, digamos. De lo que yo les partía diciendo, pues es distinto ser mujer aquí que ser mujer europea, o estar aquí o ser brasileña. Claro que es distinto. También para los hombres es distinto, ¿entienden? Las posiciones son distintas. Bueno, el enfoque de los determinantes sociales, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Pero que nos marca las determinantes que de alguna manera se expresan en la vida de las personas y en sus trabajos, y que expresan en el fondo posiciones sociales de privilegio, de poder, de estratificación social. Nosotros queríamos mostrarles así muy rápidamente un ejemplo de un campo, y nos parecía interesante mostrarles un ejemplo de un campo porque como esto eran inequidades de género y pueblo mapuche, este campo de la violencia fue definido por las organizaciones de mujeres mapuche. O sea, no lo pusimos nosotros, no lo inventó la Lucy Ketterer técnicamente, ni la Anita Tragolaf técnicamente en el observatorio o en un aula. Lo pusieron en juego las mujeres mapuches de las organizaciones que construyeron con nosotras este observatorio. Entonces, es lo que ellas quieren mirar respecto a la violencia. Y en ese sentido nos parecía interesante que ustedes lo conocieran, porque cuando hablamos de inequidades de género y etnia, bueno, estas son las inequidades en el campo de la violencia que las mujeres quieren saber, quieren conocer y que nos mandatan monitorear en el fondo. Las hicimos así, sin datos. En nuestra página web están con datos desde el año 2006 a la fecha, digamos, pero aquí para que ustedes la vean. Ellas nombran la violencia, un tipo de violencia es la violencia doméstica y sexual, y ellas dicen psicológica y física. O sea, así la nombran, ¿me entiendes? Ahora las mujeres la nombran así, quiere decir que la vivencian así, entendemos nosotros. Y ahí, ¿qué les interesa saber? Los números de denuncia, las tasas de denuncia por sexo, las tasas de denuncia total, el número de atenciones, los servicios de urgencia, por sexo y por distinción de pueblo mapuche. Nosotros nos hablamos poco de la distinción étnica, porque cuando nosotros nos formamos como observatorio, hubo una apuesta política también. Aquí no hay una etnia, aquí hay un pueblo que pide ser reconocido también. Entonces, por eso nosotros hablamos de inequidades de género y pueblo mapuche. Entonces, bueno, esas son las inequidades que ellas o son las situaciones que les gustaría conocer para saber cómo se ubican ellas dentro de esta relación respecto de la violencia doméstica. Otros indicadores, y la construcción de estos indicadores, que ahora se ven así, a lo mejor técnicamente, y eso también lo asumimos nosotros como observatorio, no son los mejores. Ustedes son mucho más epidemiólogos, la gente de la salud, que nosotros, son mucho más estadísticos que nosotros en este sentido. Pero tienen que pensar también que estas son definiciones propias de la sociedad civil, de las mujeres que dijeron, esto queremos saber. Entonces nosotros técnicamente como equipo tratamos de armar esto en una serie de indicadores que pudiéramos ir midiendo en el tiempo de la fuente secundaria y los datos que tenemos. Entonces, pero sin embargo, sin ser lo prolijamente técnicos que pudieran ser, nos dan cuenta de vivencia de las personas, porque cuando las personas dicen que quieren medir la violencia física, las mujeres lo dicen es porque la vivencian, ¿me entienden? Y esto fue, yo les iba a decir, de mucha discusión, porque hubieron mujeres que al principio, cuando partimos en el año 2005, a inicios de marzo, abril, decían, no hay violencia física en las comunidades, no, eso es de ustedes, eso es de las otras, eso no, en mi comunidad. Eso es todavía nos dicen en alguna comunidad, no, eso está superado. ¿Me entiendes? Pero a la hora de armar, a la hora de comprender el proceso y de empezar a armar, ellas mismas fueron definiendo violencia doméstica y sexual, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que algo hay, ¿me entiendes? Porque ahí hay una tensión entre lo que ustedes piensan y lo que nosotros vivenciamos.
¿cierto? Está esa atención presente. Bueno, esos son los indicadores en torno a acceso a la atención integral por violencia en este caso. A ellas les interesa saber qué está pasando y les interesa también saber cómo las mujeres mapuches tienen acceso a estos procesos, ¿me entiende? A la política pública, en el fondo, respecto de la violencia. O este como un campo, hay otros 4 campos más, medio ambiente, salud sexual y reproductiva, calidad de la atención y salud mental. Esos fueron los 4 campos, pero este es como un campo. Bueno, y ahí ustedes pueden. También definieron ellas la violencia sexual fuera del hogar, o sea, aquellas denuncias por violación, por atenciones, querían saber el número de atenciones otorgadas en las casas de acogida, a la urgencia sexual y reproductiva en los hospitales, la relación entre los medicamentos entregados en las salas de acogida de urgencia sexual y reproductiva según la normativa legal vigente, la relación entre el número de ingresos al año de niñas y niños a los centros de protección del CENAME por abuso sexual. Ese es un problema que está presente en las comunidades, lo estamos mirando ahora nosotros cuando estamos trabajando en violencia. La violencia laboral es otra cuestión que se define a mirar también. Lo que pasa con el acoso sexual en el trabajo, si las denuncias por acoso sexual son resueltas o no son resueltas en definitiva. La violencia extrema con resultado de muerte y ahí el femicidio también, y los suicidios con antecedentes de BIF. O sea, las mujeres se preguntan, ¿es que habrá suicidio en mujeres mapuches como efecto de la violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa ahí? ¿Entiendes? Ahora sabemos que hay unas altas tasas de suicidio juvenil, ¿cierto? Curarrehue, estamos sabiendo, mucha tasa de suicidio juvenil. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué antecedentes, qué vinculaciones habrá entre las situaciones de violencia al interior de los hogares y lo que le está pasando a niñas y a niños? Yo creo que por ahí hay algo que mirar, digamos, en la estadística también y en la comprensión que las personas tienen de estas problemáticas, digamos. También, y esto a nosotros nos parecía importante, la violencia institucional, ¿cierto? A las mujeres procesadas por aborto, los reclamos en los establecimientos de salud, la población femenina bajo la línea de la pobreza, y esto como un determinante social, ¿no? El número de pensiones familiares impagas en los procesos de los tribunales de familia. Bueno, todas esas inequidades que nosotros de alguna manera armamos como observatorio, en el ámbito de la violencia nos entregan así como una síntesis, esto para presentarle a ustedes, para provocarlo, no sé, para la conversa, digamos. Nosotros observamos como observatorio, a partir de todos estos datos recogidos, además de algunas datos cualitativos que se los vamos a mostrar al final, queremos cerrar eso, ahí la mitad se los va a mostrar, que son lo que dicen las mujeres, que son cosas terribles en realidad cuando uno empieza a conversar estos temas. Bueno, ¿qué vemos nosotros? Vemos, respecto de la violencia en sí misma, una medicalización del fenómeno. Se abordan los efectos de la violencia, los efectos físicos, los efectos psicológicos, ¿cierto? Y eso es complejo porque vamos a, de alguna manera, y esto también lo señalan las mujeres, vamos al efecto, a la presa, a lo que me duele, a lo que tengo roto, ¿me entiendes? Pero la integralidad no se ve, la integralidad de la persona en sí misma, del espacio donde vive, del territorio, de la comunidad, no se está viendo, ¿me entiendes? Entonces medicaliza. Hay un escaso abordaje, por otro lado, de la violencia estructural y simbólica y sus efectos sobre las personas. Yo te digo, nosotros encuentro que vamos, mujeres con las cuales hablamos, salen los temas que tienen que ver con la violencia simbólica, con la violencia del Estado, con lo que sucede en las comunidades, con la falta de territorio, con el modelo, con el movimiento mapuche, con los efectos del movimiento mapuche en las comunidades en conflicto. Y nosotros eso lo vemos. Yo me vine aquí ahora y estaban ahí un montón de carabineros, la micro, ¿por qué? Yo dije, Yancatori, ¿cachai? Bueno, eso es violencia simbólica también, pero nosotros la naturalizamos tanto que en este rato hay 3 chiquillos en huelga de hambre que llevan 34, 35 días. Me tocó ir a ver la semana pasada, porque que soy miembro también del Centro de Derechos Humanos de la UFRO, y te digo que con efectos físicos en su cuerpo, y está tan naturalizado que todos estamos sin decir nada, ¿cierto? Porque eso está tan naturalizado
en este rato, en esta región y en este país que nadie dice nada. Se naturalizó totalmente. En el momento en que probablemente se agrave más, ahí vamos a empezar a hablar, a correr, a no sé qué. Y eso es terrible, porque eso también es un efecto de la violencia sobre nosotros mismos y mismas, por decirlo de algún lado. Bueno, las violencias simbólicas que ejerce el propio sistema de salud sobre los cuerpos de las personas, hombres y mujeres particularmente, es otra cuestión que ha salido muchas veces. Las mujeres decían, por ejemplo, ¿por qué a nosotras se nos obliga, por ejemplo, desde el sistema de salud, a nosotras se nos ligan las trompas? ¿Por qué a los hombres no se les invita a hacerse una vasectomía? Si hasta es más barato, si vamos a... ¿cierto? Bueno, ahí hay una visión de género también respecto del sistema, respecto de los hombres y las mujeres. Un pequeño comentario, una cuestión también. A ver, yo creo que tiene que ver mucho con la información, cómo se entrega y qué es lo que se entrega a los usuarios. Por supuesto. Entender lo que significa la posibilidad de intervenir, digamos, de alguna manera, en el cuerpo femenino. Voy a poner en mi caso, yo como matrón, en algún minuto tuve que aprender a hacerlo, intervenir en el cuerpo femenino. Pero en ningún caso de manera obligatoria, ni menos en el sentido de obligar a la persona, a nadie, a que yo tengo que intervenir en su cuerpo. Y eso, en términos que significa la relación profesional-paciente, profesional-usuario, de alguna manera va a crear confianza. Si el primer impacto es terrible, para quien sea, me pasa a mí cuando voy a tener con una doctora, evito tener con una doctora, sería un tema cultural. Si nosotros evitamos ir al ginecólogo, porque preferimos ir al ginecólogo. Obvio. El público de salud, que es la mayoría de las personas, especialmente en el sector rural, está expresa de lo que el sector público le puede entregar. O sea, en este caso, si hay un matrón, tiene que atenderse con el patrón, no queda otra. Porque si no, la matrona siguiente está a 25 kilómetros de distancia caminando. Entonces, tiene que saber cómo se proveen los servicios, en qué condiciones se proveen estos servicios. Pero en ningún caso eso consiste en intervenir de manera obligatoria en la persona humana, en la persona humana, no solamente en Claro, el hombre. no, la persona. Hay otro tema. La persona humana en este minuto en Chile por lo menos tiene la capacidad de decidir con quién se atiende y si se atiende o no se atiende. De alguna manera la ley de deber y derecho que no me gusta todavía le falta. Pero de alguna manera sí reguló la relación entre el sistema de salud y el usuario, sea privado sea público. Si yo no quiero controlar, no me controlo. La obligación del servicio público, de la servicio público y del Estado es proveer el servicio que esté a disposición del usuario. Pero desde un punto de vista no puede obligar a atenderse. Ahora sí, porque como cosas que quiero identificar de alguna manera existen algunas medidas coercitivas, como por ejemplo si recién nace el niño o niña no se lo olvida, no se le entrega la leche, sobre el coercitivo. Si la señora no tiene su papá al día, no se le entrega el coercitivo, sobre el coercitivo. Creo que hay que avanzar en ese tema. Pero lo bueno es que de alguna manera entregó la voluntariedad al usuario en general a meterse en el sistema. ¿Sabes qué había? Encontrado detalle, por ejemplo, en gran parte se ignoró por años de años toda su cultura, toda su sabiduría, todo el conocimiento que tiene de la medicina. Esto después de la fecha no es lo que me dice, lo que está hablando la niña, y después la otra es lo que dice. Y eso no me lo quiero.
Una cortita. En este momento no tiene ninguna posibilidad de elegir por atenderse con una persona que maneja el conocimiento dentro de su cultura. Y, o sea, está muy limitado, porque si a lo mejor me vas a decir Eso es ahora, ¿cierto? Debería partir de octubre del 2012, cuando aparece esta ley. Y para acá bien, tienen toda la razón. Entonces tampoco es tan así como que no es obligatorio, porque efectivamente existen esas especies de inducción, no sé cómo se quiere decir, o obligación, digamos, grave. No, totalmente compartido, pero a partir de octubre del 2012 entrega la decisión de atenderse o no atenderse a la persona. Igual sistema, antiguamente, correcto lo que tú dices, el sistema era el que prácticamente obligaba a la persona a generar la paz personal. Claro. Allá hay una... Bueno, yo quería comentar más que nada que creo que hay que poner ojo en cuanto a la violencia obstétrica y la violencia ginecológica, porque es una realidad. Y no solamente en cuanto a los procesos de aborto espontáneo, aborto inducido, al método anticonceptivo, sino está en la misma elección de un parto, y no solo en el sistema público, sino en el privado también. Entonces se está convirtiendo como en una acción demasiado cotidiana en que venga un doctor y decida por ti, cómo se puede decir así de esta manera. ¿Cómo se llama? Mintiendo sobre el estado de salud, diciendo, mira, si tú no tienes que jugar, te puedes morir, te vas a tener infección. O sea, esos casos están, existen. Creo que hay que poner ojo en eso, porque no puede transformarse en una actitud generalizada, y no es solamente un tema de el servicio público, mal, es general, el servicio público. Sí, bueno, una de las cosas que discutíamos harto en esta digamos, sobre todo los indicadores de salud sexual y reproductiva van hacia lo que tú señalas. Una de las cuestiones, por ejemplo, que a las mujeres les interesaba seguir en este momento y que sigue estando es los nacimientos por cesárea, porque como que en algún minuto la naturaleza de la mujer de parir a partir de su propia estructura está siendo como bastante transformada, digamos, en otro tipo de proceso, porque también implica un negocio, y eso el modelo lo asume así, digamos, porque implica otra forma de relación. Bueno, para terminar, porque estamos como en la hora, yo creo, mira, nosotros sí o sea, dentro de las principales inequidades que vemos, que hay un acceso, y probablemente la ley lo señala así. Yo estoy de acuerdo contigo, la ley dice muchas cosas, pero en la práctica, en la evidencia empírica que nos entrega la vivencia de las personas, nosotros vemos que para el acceso y para tanto en el acceso como en la atención, se intersectan el género, la clase y la etnia. O sea, es que las mujeres mapuches con las cuales nosotros trabajamos, muy pocas van a la clínica alemana, si es que alguna va, ¿me entiendes? Es así de simple. O sea, y anda a pararte a la clínica alemana y cuenta cuántas personas son mapuches que entran ahí todos los días, ¿me entiendes? Tan simple como eso. Y eso es pura intersección nomás. Quiero contarte que hace unos días estos temas, imagínate, ¿cómo se llaman? De complejo. Ni siquiera estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos de nosotros mismas, de lo que está pasando las mujeres del mundo occidental que están aquí en Chile. Imagínate en las mujeres mapuches. O sea, imagínate que hay una tan mala atención de salud que las mujeres que no se conversa, que no se habla. Lo que más se quejan las mujeres en esa reunión que tuvimos fue de la mala atención, de que no se le explica a la señora, o sea, no le explica a las mujeres. Menos se le va a explicar a las mujeres mapuches, menos si están vestidas de mapuche. O sea, a ese nivel vamos mirando más fino. Y como tú dices, aquí hay una mezcolanza de cosas, porque cada mujer le tiene que prestar la atención de salud, que tiene que prestar tus derechos. Yo tengo derecho a mi cuerpo, no los otros. O sea, y lo lamentable de estos temas, que ojalá empiece a trabajar los derechos sexuales y reproductivos, es que cuando tú ves televisión, quienes van a hablar en televisión de los derechos sexuales nuestros son otros hombres. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de nuestro propio sentido, de nuestro sentir de mujeres? No sé, vamos a tener que recorrer mucho camino, vamos a tener que hacer más asambleas, vamos a tener que hacer
formamos, no nos conversemos, pero a mí me preocupa el tema de cuando tú dices la violencia contra las mujeres no se incorpora en la formación de profesionales en la salud. O sea, sí, ese es un tema. Ese es un tema, porque hoy día los chiquillos que están estudiando la medicina, cuando se ponen su delantal blanquito, se olvidan de todo. Y si eso, si se olvidan de lo otro, de la atención en sí, imagínate lo que es la atención de un pueblo, que existe un pueblo mapuche Que con sus propias... Sí, pues, ahí quería decir, por ejemplo, una de las experiencias que tenemos, que estamos haciendo, que nosotros estamos yendo a Boyeco, al Centro de Salud Boyeco. Bueno, y ahí hay muchas estudiantes que están haciendo sus prácticas ahí, ¿ya? Y ellas se están encontrando con estas problemáticas en las atenciones, ¿ya? Entonces ahí a nosotros se nos pidió, por ejemplo, una capacitación, porque en realidad las chicas no saben cómo abordar el tema de la violencia, no saben, claro, no sabemos qué hacer. No, yo miro para otro lado, dijo esta chica, imagínate. Para otro lado, con todo fuera de la mujer, ¿entiendes? Claro, y ahí hay una necesidad, o sea, que lo estén planteando los estudiantes, me parece súper interesante, ¿ya? Porque ya hay hay... Pero de algo va. Muchas veces hasta se tocan los valores de la universidad luego de salirse. Lamentablemente las medidas curriculares políticas públicas que consideren igualdad de género. Más, tú sabes que yo soy director del departamento de salud municipal y me toca directamente trabajar en Boyeco, por ejemplo, en Boyeco. Y en realidad la temática, cuando tú llegas a conversar, voy a hablar de la nutrición, me toca conversar con ella, la temática fundamental está en un proceso formativo e investigativo, más que humanizado, más que socializado. Entonces, lamentablemente aquí, bueno, tendremos los tiempos de decir, de otra manera, y yo te digo, yo sí me he dado cuenta que a mí me formaron de otra manera, porque a mí me formaron en una carrera cultural, en la que el hombre era una minoría, éramos hombres, cuando yo le dije, voy a decir a mi padre, le dije, ¿sabes qué voy a estudiar la universidad de la cultura? ¿Qué es lo que hizo? Patrón. ¿Cómo va a estudiar ella? No confiaba, estudié, en mi carrera es otra cosa. Yo le pregunto a mi papá, ¿estuvo buena la decisión de haber estudiado para patrón? Sí, me dice. ¿Sabes por qué? No porque este juego de igualdad de género, no, porque pasó este nuestra, hay muy buen campo laboral. Y está relativamente bien pagado. Por eso, pero no tiene que ver con un concepto de igualdad o de que bien hiciste, de estar trabajando con mujeres, que no tiene que ver con eso. Entonces, cuando tú llegas al proceso, analizas el proceso formativo de la carrera, de mi carrera, te encuentras con que el trato, primero, no es un trato socializable, ni menos que tú puedas hacerlo igualitario. En ese línea, bueno, hace unos días conversaba con un amigo en esta línea de la desigualdad en salud, que es muy evidente, siempre está ligada, ¿cierto?, de carga que muchas veces se frente a las mujeres. Precisamente con la persona que hablaba está estudiando afuera y empezó a enviarme evidencia de algunos autores que precisamente en países escandinavos, en Europa, en el sector norte, países con estado de bienestar,
la percepción de salud de los hombres es mucho más peor que de la mujer. Puede ser porque en varios de esos países ha habido muchos procesos de los últimos 30 o 40 años de discriminación positiva. Tú sabes que a veces la discriminación positiva tiene como efecto secundario el que cambia el foco. Entonces todo se va hacia un grupo en este caso y te deja al otro sin... Pero el otro. Claro, es un péndulo la discriminación positiva. Por eso tiene tantas críticas también. En algún minuto ayuda a poner el tema, digamos, y el equilibrio. Pero si tú no eres capaz de, también de controlar eso, se convierte en un techo. Puede ser un techo y puede ser lo contrario. Es un efecto. Si no tenemos nada, o sea, si tuviéramos el equilibrio sería perfecto, no tenemos. La cuestión es cómo lo construimos en una cuestión intercultural y dialógica. ¿Entiendes? En esto que ustedes también señalan, en cómo incorporar entonces a la salud estos procesos. Bueno, compartir para ir cerrando nomás algunas principales inequidades que nosotros hemos percibido a partir, digamos, de la experiencia del trabajo que nos ha tocado desarrollar. Ya, bueno, hay un modelo biomédico, ¿no es cierto?, que también es lo que ya acá se ha conversado, digamos, que es un modelo biomédico que no recoge, digamos, como la necesidad, digamos, y ¿ya? Un sistema de salud mapuche reconocido parcialmente también, porque sabemos que hay una política de salud y pueblos indígenas. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cambió un modelo con enfoque familiar y comunitario. Sí, pero sí. Ya, sí. Es que lo que vemos es eso, es que vemos un modelo, sí, pues, claro. Nosotros lo decimos que a lo mejor sí. El modelo no esté cambiado en lo teórico, en el aula, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, lo que tú quieras. Pero cuando nosotros vamos a la práctica, cuando tú vas ahí a la atención y cuando la mujer te dice, te está diciendo que ¿qué modelo? Y esto tiene que ver, yo creo que con los paradigmas. Los paradigmas no es que yo hoy día dejo uno y me cambio al otro y ya, pero vaya, no. Sino que tienen un rezago, quedan en la zaranda durante mucho tiempo. Y sigue operando la gente. No cambia de un día para otro. No. Mira, hace poco me tocó la suerte de estar en Lima y estar en Cuba, en La Habana. Y fíjate que el modelo lleva 40 años. 40 años de implementación. Perdón. 48 años. 48 años. Y el modelo que estamos siguiendo es prácticamente idéntico al cubano. Y el modelo realmente da resultados, pero cuando madura. Porque es un modelo de Estado. Es un modelo de Estado. Es un modelo de Estado. Y lo otro que actúa integralmente. Todo el Estado pone de suma relevancia de la familia y la comunidad. Imagínate que hay una presión del Estado y le impone una lógica. Aquí, en el fondo, uno mira de repente, y yo no digo que no todos los médicos están bajo ese modelo, pero si el propio sistema, mira, la otra vez una persona nos decía, cuando yo voy a atenderme, el médico no me mira el computador. ¿Por qué mira el computador? Porque el Estado me obliga que tiene que llevar una estadística y entonces está así, entonces ¿qué le doy a señalar? Entonces tengo que llenar esto. ¿Y qué importa más ahí? Llenar la estadística. ¿Qué va a hacer? ¿Qué busca uno cuando va al médico? Busca que te miren, que te escuchen, a veces ni siquiera, yo soy trabajadora social de base, pero yo digo, ¿qué busca una persona que va donde una trabajadora social? A veces mucho más que la cosa, los elementos físicos o lo que tú puedas darle la ayuda, como la llames, ¿me entiendes? La asistencialidad técnicamente. Busca que te escuche, que lo reconozcas como una persona que es legítima, que tiene una necesidad y que tú le puedes, y a veces tú le dices, oye, ¿por qué no lo haces así, así? Que a lo mejor ni siquiera es técnico, es más humano. Y eso hace el cambio también. La señora que mi profesor Roberto Matunar, fui
antes de unos minutos y hacer referencia a un profesor de él, por lo tanto un médico de la vieja guardia. Y Humberto Maturana decía que él había aprendido y valorado que el médico le había enseñado que el médico empezaba a curar o a tratar a las personas cuando se estaba frente al cuerpo. Porque ya se producía un bienestar subjetivo, un implicamiento de la atención que genera el malestar de cualquier enfermedad. Y eso tiene que ver con un reconocimiento del otro. O sea, cuando el otro se hace presente en la vida del otro. Así como y eso es tan importante en la interacción, digamos, de la cultura mapuche. Yo pienso que se ha perdido mucho cuando uno va al médico, uno se cansa visible. Ojalá llorara delante del médico explicándole, y yo tengo un amigo, un médico, que me decía, yo me bloqueo. Por eso están en el computador mirando una cosa, uno habla. Yo no sé realmente cómo, y a uno empiezan entonces como el trámite de, mire, vaya esto, ahí empiezan a elucubrar, hasta que realmente ya después de tanto llegan, cuando yo digo escuchando, a lo mejor la medicina sería más fácil y más directa, porque diría, mire, ya esta persona, ya ella lo que le pasa y a lo mejor mire, esa sensibilidad se ha perdido. Yo palabra que el doctor Leila ni siempre me invitaba, yo venía el año pasado, vine, me encanta, yo trabajé en salud, era administrativa, pero supe de salud porque trabajé en la Secretaría de Salud y me tuve que meter en muchas cosas. Pero yo digo, esto de ahora, con respecto a los mapuches, es viable para todo el mundo. Yo trabajo con los adultos mayores, soy la presidenta de la Unión Comunal de aquí de Temuco de los adultos mayores. Y yo encuentro que en este momento también hay que darle realmente atención son a los adultos mayores. Mire, este caso hace poco que hubo en La Guardia, esa persona que murió ahí sin atención. Yo digo, tiene que haber gente que realmente se preocupe de la gente de edad que llega para que requieren atención. Así que yo les alabo porque este es un capítulo que estaba bastante dejado de lado y somos iguales ante Dios. Entonces está bueno que ya pensemos que realmente tiene que haber más amor para todos. ¿Qué haría con la última lámina? Yo quería decir una cosa que me parece casi, pero cuando nosotros empezamos a discutir y empezamos a observar el modelo adoptado, nosotros no podemos concluir otra cosa que ese modelo no va a llegar a ninguna parte por más estudios y grandes investigaciones que le pongamos, si están dentro de un modelo opresor, que significa plata de por medio. Mientras eso exista, no hay medicina. Hoy día la medicina en Chile es un simple y brutal negocio. Salí de la página. La medicina funciona porque fue la última, hay una industria detrás de ello. La quise. Esa, y para volver a la anterior. La última. No, esa. Dentro del estructurado modelo que nos pone la medicina alópata, nos dice, oye, pero es que tiene que ser probado y requete contraprobado por investigaciones, laboratorios y mil cosas. Mira, hay elementos que están archi probados. Por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología, yo menciono los estudiantes de medicina y clínico de los pasa esencialmente por nuestra mente, cómo nosotros percibimos en el momento determinado a la persona con la cual nosotros estamos conversando. Y eso ya es el proceso sanatorio. Y no necesitamos ni una aspirina, ni de una inyección, ni nada. Empieza un proceso sanatorio por sí. Eso no lo conseguimos muy bien. Lo conseguimos en el papel, pero en la práctica no lo vamos a poder poner en funciones, esencialmente porque no produce nunca. Y mientras no provoca nunca, no ganamos nada, porque bajo este proceso, alópata mejora, especialmente con aquellos pueblos como el nuestro, que tiene una cuestión holística, digamos, de base, de nacimiento. Entonces, es requete contra difícil. Yo, por ejemplo, conversaba con mi hermano y hermanas ¿Para la anterior cuál era aquí? Del componente mapuche y maya. Y fíjate que lamentablemente tengo que decirlo así. Y tan abultado como los mismos Eso anterior. Exactamente igual. Pensando en las lucas, cuánto les va a llegar, cuánto no les va a llegar. ¿No? Y eso molesta muchísimo. Porque nosotros estamos aspirando a una cuestión diferente. ¿Por qué no introducimos otras cosas? Hay otros métodos, hay una serie de otros métodos que son la medicina ortomolecular. La hemos visto, la hemos tratado de tratar, la
siquiera visualizado nada, porque no produce tantas lucas. La industria farmacológica no tiene ningún interés en ello. Entonces, yo creo que cuando nosotros presentamos este tipo de cosas, tenemos que apuntar a elementos de rompimiento. No solamente decir, mira, esto está malo porque, escucha, no nos atienden bien, sino que tenemos que romper este sistema o imponer sistemas paralelos. Imponer sistemas paralelos en el servicio de salud. Y eso, mira, lo hemos discutido una vez en el servicio de salud de la Araucanía Sur y no nos han pescado ni en primero, nada, no tienen ningún interés en hacer cambios radicales dentro del sistema de salud. Por lo tanto, menos van a tener cuando nosotros pongamos la componente mapuche por medio y tiene una percepción, una cosmovisión diferente. Ya. Bueno, no más para cerrar estas, ahí, no sé, estas principales inequidades que están ahí, ¿sí? ¿Quieres hacer un comentario? La otra. El modelo de salud familiar, con el enfoque comunitario, si tú lo visualizas aquí un poco, este es un modelo de transición, fundamentalmente de transición, pero cuando tú vas al sector rural, te das cuenta que el modelo de salud que efectivamente se está practicando es el modelo de salud familiar y que no es la hora rural. Porque la salud rural es muy distinta a la salud urbana. Sí, comunitaria. La gente, los trabajadores de la salud, que trabajan en el sector rural puro, no las de cara de ciudad, no de ciudad, no, rural puro. Por años han estado trabajando en el modelo de salud familiar y comunitario. Ellos se insertan en la familia, se insertan en la comunidad. Algo que nosotros trabajar así, estar en la casa, atender el parto en la casa, más de una vez, se digan con la familia ahí. Entonces, el modelo puramente familiar y comunitario sí se está practicando en este país, pero en la zona urbana, en el sector urbano está en un proceso absoluto de transición. Mientras tengamos servicios de atención primaria de urgencia, como se sabe, donde los médicos tienen que tener tiempo por hora, audiencia. Disculpa por el caso, pero eso es válido para los profesionales de la salud menos de médicos. Porque los médicos no se quieren a los servicios rurales y por eso Chile tiene déficit médico. Y son tremendamente inestables. Y se forman y después no quieren volver al servicio público. Entonces, parece que el problema es modélico finalmente. Claro. Sí. En las postas rurales no hay médicos, las postas rurales son técnicos, además de eso trabajan mucho la farmacología, tampoco trabajan en esta cosa más integral, si uno quisiera que esta cualidad de la mundo mapuche, la medicina oculta menos, no trabaja absolutamente nada en las postas. ¿Cuántos médicos lleva de director durante cuántos años que lleva por hijo? O sea, el puro celta. Tiene que ver con la expectativa. Exacto, tiene que ver con el modelo, cómo se tiene que trazar para que tú quieras consumir más y ganar más. Ya, ahora, sí, no, esto es compartir algunas inequidades escuchadas durante todos estos años que hemos ya desarrollado este trabajo. Ya, las mujeres dicen, bueno, el hospital no es de ellos, porque lo sienten como algo ajeno a ya. Les duele el alma que una mujer mapuche se les diga la verdad, porque hay mujeres que dirigentas, que de las comunas, porque nosotros hacemos muchos encuentros, ¿ya? Y vamos viendo, digamos, también evaluando estos indicadores, ¿ya? Si hay cambio, digamos, si hay menos inequidad, digamos que... Entonces, las mujeres nos van haciendo estos relatos, ¿ya? Bueno, ahí sería bueno otra manera de atención, ¿ya? Que en el hospital Los Peñis no se sienten valorados, que también aquí participan hombres y mujeres en los encuentros, no solamente mujeres. Nos discriminan porque venimos con olor a humo, que también es un tema de discriminación ahí fuerte, ¿no es cierto? No nos tocan cuando nos examinan, ¿ya? Como que les da asco, ¿ya? Entonces eso igual es como bien impactante. Es impactante. O sea, tú vas al médico buscando una sanidad, buscando un equilibrio y sentir eso, yo creo que ahí sí te enfermas. O sea, si no te mueres, claro. Algo pasa. Que al sistema de salud, ¿no es cierto?, a las mujeres solo les interesa ya cuando parimos.
como mujeres, cuando hablamos del tema del salud. Las mujeres dicen nosotros solo cuando parimos, cuando la sexualidad nuestra, cuando ya dejamos de parir, no le importa a nadie, al sistema menos. O sea, nadie. ¿Qué pasa con la sexualidad nuestra? Y eso lo han preguntado. A una matrona en Victoria le preguntaron, a ver usted, ¿qué dice de la sexualidad de las mujeres mayores de 50 años? ¿Que nosotros no tenemos derecho? ¿Qué le pasa a mi marido? Porque no sé, a mi hombre, a mi buen. ¿Qué pasa con él? Pero si te discriminan porque eres joven, te dicen que eres joven y que queremos ver al segundo hijo, dicen, pero niña, si todavía no es joven, hay una sociedad y nosotros tenemos la culpa cuando ven una pareja viejita que se dan un beso. Pero es lo sienten más o menos. Claro. Todo eso está asociado. la sexualidad del adulto mayor de familia no se ve, no se habla. No, las mujeres mayores no tienen sexualidad porque ya dejaron de parir. Por lo tanto, no la sexualidad. Bueno, y la última dos relacionada a la violencia, ¿no? O sea, dice la violencia no se denuncia por las mujeres porque ya, por ejemplo, nos encontramos con un montón de casos, cuando nos tocó hacer un trabajo en terreno, que las mujeres, por ejemplo, de la cordillera, de Villarrica, de Curarrehue, las mujeres decían, ¿sabes qué? Nosotros cuando hemos tenido que ir a Carabineros, ahora ya no queremos ni ir porque en realidad nos terminan retando, ¿ya? No, y en el fondo es que se van generando más violencia, ¿ya? Que la violencia contra las mujeres es una cadena de dolor, que también las mujeres lo han manifestado así, ¿ya? Y no se denuncia porque la causa es muy larga, o sea, los procesos no terminan, ¿ya? Y finalmente las mujeres no terminan los procesos, ¿ya? Y claro, no tienen abogados. Bueno, esas son algunas situaciones que queríamos compartir en relación, digamos, al trabajo que el observatorio ha realizado. Muchas gracias. Un aplauso. Centro, a ustedes por la motivación y también a las personas que vinieron y compartir esto. Yo creo que estos espacios son muy buenos. Yo quisiera, que Patrona, decir que yo siempre siento creo en los cambios, los modelos, los espacios, la reflexión, en la oportunidad de mejoramiento. Yo siento que pasa mucho por las personas, porque uno ve cuando la humanidad de alguna manera está presente en la atención en salud, y cuando está presente cambia. Nosotros lo hemos visto, pero cuando no está, pero eso en todo rango de la bueno, es toda la vida. Bueno, para finalizar, le agradecemos la asistencia a cada uno de ustedes. Van a ingresar a nuestra lista de contacto, los que ya no están en la lista de los correos, y seguramente van a recibir una segunda invitación en el mes de junio, el primer jueves, y nos vamos a encontrar en un segundo coloquio a conversar. El tema para definir lo dejamos a la sorpresa para más adelante. ¿Fue una sugerencia? Bien. Bueno, el correo electrónico está disponible para